estoy a su disposición para cualquier cuestión que sobre lo dicho o cualquier otra cosa ustedes tengan interés en plantear. A mí me gustaría saber la receptividad que ha habido en el resto de grupos a esta propuesta que defienden ustedes esta tarde. Pues no lo desconozco, pero vamos, yo voy a darle un dato muy significativo. Esta propuesta o equivalente está tramitándose en el Senado y el PP y el PSOE están alargando in eternum a través del bloqueo de prórroga de presentación del plazo de enmiendas, lo que pone de manifiesto un escaso interés del PP y el PSOE por la misma. Ojalá hoy se varíe esa actitud, pero hasta la fecha la actitud del PP y el PSOE respecto a este proyecto de ley orgánica, de reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional es escaso, por no decir nulo. Como usted comprobaría, ayer el Partido Socialista hacía algunos guiños al movimiento del 15M. Hoy el Partido Popular nos ha anunciado que quiere convertir sus propuestas de transparencia en una propuesta de ley. Esta misma tarde Esquerra también presenta una iniciativa para acercar las instituciones a los ciudadanos, transparencia, profundizar en la transparencia. Quería saber cuál es su postura con respecto a esa iniciativa que se va a debatir esta tarde. Vamos a ver, nosotros somos conscientes de que existen causas que justifican el malestar social, que va mucho más allá de la gente que esté o que ha estado en la Plaza del Sol o que se manifestó el domingo en Barcelona o en Madrid. Va mucho más allá. Existen causas de malestar social que justifican esa actitud. Mucha gente que está en casa y que no se manifiesta y que no ha acampado en ninguna plaza pública, pero que sienta y percibe un alejamiento de la política porque no considera a esta como cauce suficiente para participar o porque fundamentalmente y principalmente la situación económica y de manera singular el paro o le afecta o en cualquier caso le angustia como posible situación de futuro. Por tanto, comprendemos que existan causas que justifiquen el malestar social. Nunca hemos negado esa realidad. Dos, de las propuestas presentadas por la plataforma 15M, hay algunas que nunca serán asumibles por Convergencia y Unió. Por ejemplo, nosotros nunca podremos asumir una ley electoral de circunscripción única para toda España, entre otras cosas porque consideramos que se aleja del objetivo que pretende precisamente el 15M. Si el 15M pretende aproximar el ciudadano al político, o mejor dicho, el político al ciudadano, una ley electoral de circunscripción única para toda España ocurre con las elecciones al Parlamento Europeo, los ciudadanos van a conocer mucho menos todavía a sus representantes parlamentarios. Por tanto, hay propuestas que nunca podremos aceptar, o la propuesta de que la escuela sea pública, única y gratuita y de calidad. Por supuesto que estamos en favor de la escuela pública y gratuita, pero también estamos de acuerdo con el derecho de los padres a poder escoger una escuela con un ideario distinto. Por tanto, hay propuestas que podemos asumir y otras que no podemos asumir. Entendemos que debería hacerse un esfuerzo, y en Cataluña lo estamos haciendo, estamos hablando ya con los socialistas, para cambiar la ley electoral y, por tanto, para poder otorgarnos a nivel español, como hay que hacerlo también a nivel catalán, de una ley electoral que, a nuestro juicio, debería importar el modelo alemán, que nos parece el más adecuado para trasladar a nuestro contexto social, que permita, mediante un doble voto, a los ciudadanos elegir directamente a su diputado de distrito. Por tanto, nosotros expresamos nuestra sensibilidad hacia ciertas cuestiones y otras estamos muy alejadas de las mismas. Y en cualquiera de los casos creemos que ese malestar es necesario combatirlo y es necesario combatirlo en las instituciones. Puede y debe hacerse desde las instituciones y nunca estaremos de acuerdo con alguien que pretenda sustituir y acabar con el sistema parlamentario. Jamás estaremos de acuerdo con ello, porque la alternativa no es conocida y cuando la alternativa no es conocida, seguro que no es mejor que la actual, siendo manifiestamente mejorable la actual. En este sentido, y como antes apuntaba, creemos que lo que más provoca malestar social es la situación económica. Y aquí yo me reitero en lo que vengo diciendo desde hace muchas semanas y lo enfatizaré en este caso en una frase. O el gobierno de Zapatero hace reformas o convoca elecciones. O hace reformas de verdad
asume las reformas como la que estábamos comentando en negociación colectiva de verdad, o convoca elecciones. A mí no me interesa el debate sobre cuándo va a convocar elecciones, si en noviembre o en marzo. Lo que sí le digo al presidente del Gobierno es que de aquí a noviembre o de aquí a marzo lo que debe hacer son reformas estructurales profundas que permitan la generación de ocupación, que permitan que la ciudadanía retome la confianza respecto a la política, que permitan que la ciudadanía retome la confianza respecto al futuro. Me interesan las reformas, no me interesan las elecciones, pero si no es capaz o no quiere o no puede hacer esas reformas, lo que debe hacer es convocar las elecciones. Esa es nuestra posición. Sí, señor Durán, siguiendo su discurso, pero se da la paradoja que precisamente estas reformas que está llevando a cabo el Gobierno es lo que ha generado esa protesta masiva en las calles, porque los ciudadanos entienden que esas reformas están haciendo recaer el peso de la crisis en un sector de la población, no en toda la población. Entonces, ¿cómo se compagina que, por una parte, hay que acercarse a la ciudadanía, hay que transformar la política, pero al mismo tiempo hacer reformas que lo que hacen es alejar más a los ciudadanos o a algunos ciudadanos de esa política? Yo no estoy de acuerdo con que estas reformas alejen más a los ciudadanos de la política. Otra cosa es que haya alguien que diga que eso es así, pero no estoy de acuerdo con esa afirmación. Sé que no es suya, pero no estoy de acuerdo con ella. Es decir, una reforma que comporte o reformas que comporten un mercado laboral más flexible, que permita acabar con la actual rigidez y permita que las empresas, especialmente pequeñas, medianas y autónomos, contraten gente, eso no va contra de ninguna de las maneras del malestar social que se origina cuando, en cualquier encuesta, empezando por la del CIS, los ciudadanos señalan como principal preocupación, con un 80%, el paro. Cuando los ciudadanos señalan como 80% de preocupación el paro, cualquier reforma que se haga que vaya encaminada a intentar que haya menos paro, no es para nada, en absoluto cierto, que sea una reforma que vaya contra los intereses de un mayor acercamiento de la política a lo que son los ciudadanos. Otra cosa es que entre los manifestantes del 15M o los indignados haya personas que ideológicamente no estén de acuerdo con esta afirmación. También se dice, y no es cierto, y hay que combatirlo. Entre todos hay que combatirlo porque nos jugamos la democracia. También se dice, y es completamente falso. Y me costaría muy poco afirmarlo, porque hace referencia a un adversario que es el Partido Socialista. También se dice que en España se ha dado dinero público a los bancos. Eso es falso, completamente falso. En Alemania sí se ha dado, en Gran Bretaña sí se ha dado, en Holanda sí se ha dado. Aquí no se ha dado dinero a los bancos. Lo que se ha hecho en cualquier caso es comprarles unos activos buenos y los bancos pagan un interés, por tanto el Estado ingresa por la compra de sus activos. Y lo que se ha hecho es a través del FROB permitir todo un proceso de transformación de las cajas de ahorro. Y si ese FROB no se utiliza o se utiliza y es inviable, esa caja de ahorros va a ser subastada y adquirida por una entidad bancaria o financiera. Por tanto, también hay que desmitificar ciertas cosas, no todas son ciertas. Por tanto, no estoy de acuerdo en que esas reformas provoquen esa separación. Otra cosa es que haya gente que lo piense, pero la gran mayoría de indignados que están en casa y no en la calle saben, y lo que les preocupa es el paro. Y el paro solo hay una manera de combatirlo, solo hay una, y es apoyando a quienes crean puestos de trabajo. Y solo crean puestos de trabajo los emprendedores, especialmente los pequeños, medianos y los autónomos. Y esa es la dirección de nuestras propuestas. Como es necesario la reforma del sector financiero de una vez por todas, que si en su día se hubiese optado por un banco malo, por crear un banco malo donde depositar todos los activos tóxicos, hoy tendríamos las entidades financieras en disposición de dejar crédito a las empresas. Por tanto, necesitamos, como el pan que se come, o algunos quizás desgraciadamente no comen, que haya fluidez en el crédito, cosa que hoy no existe. Reformas, por otra parte, que se tiende a decir por los indignados, o algunos de sus portavoces, que nos las imponen los mercados o nos las impone la Unión Europea. También hay que desmitificar eso. Son reformas que necesitamos, al margen de que el FMI, o la Unión Europea o los mercados también las aprecien, las valores. Las necesitamos. Necesitamos acabar con la rigidez de un sistema laboral que viene en buena medida del franquismo. Necesitamos acabar con ello, no porque lo diga el FMI o porque lo diga la Unión Europea, porque lo necesita la sociedad española. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con esa manifestación de que todas estas reformas provoquen esos perjuicios. Si hubiese trabajo, no habría un 80% de descontentos con el paro y no habría tanta gente indignada en casa, no digo en la calle, que no nos daría apoyo a las actuales reivindicaciones.